por muchas veces la confusión que existe por el movimiento carismático, como que uno suele a no tratar con los temas de lo que es los milagros y la contestación de oración y todo lo que quizás el cristiano pudiera beneficiar. Han visto muchos torcimientos doctrinales en supuestamente búsqueda de milagros. Y tenemos que comprender que mientras que Dios es un Dios de milagros, Él contesta oración. Al ver a la luz de las Escrituras, no estoy apoyando la creencia que los dones apostólicos son exhibidos de una forma personal. Hay ciertos dones que Dios utilizó a los apóstoles mientras que se estaba poniendo el cimiento de la iglesia, y hay dones, por ejemplo, de sanidad. Ahora no existe el don de sanidad, pero Dios sí sana milagrosamente. Mientras que no creo que hay el don, por decirlo así, de profecía. Sí creo que Dios puede guiarte personalmente. Y no hay ninguna profecía que sea de interpretación privada, nos dice la Biblia. Entonces Dios hace milagros el día de hoy. Ahora tenemos que tener cuidado con los supuestos apóstoles de hoy que cancelaron sus conferencias de sanidad cuando deberían haber estado sanando ese momento de coronavirus a todo mundo. Tenemos que tener cuidado con aquellos supuestos mesías, apóstoles, como vimos aquí en Hermosillo, la secta de los redimidos y todas las cosas que comenzaron a salir, que por sí solos se van desenvolviendo solos, pero cuando decimos que creemos en milagros, creemos que Dios hace milagros. Sin embargo, el poder para hacer milagros no está en uno, está en Dios, que a través de uno pudiera quizás hacer un milagro. Pero más el enfoque que quisiera dar en esta noche es sobre la necesidad de orar a Dios para que en respuesta Él pueda traer milagros a nuestras vidas. Y hay muchas cosas que Dios pudiera traer a nuestras vidas. Si no tenemos cuidado, leemos el libro de Hechos y para nosotros son 20 y tantos capítulos y pensamos que son 20 días de la historia de la iglesia. Aún los milagros en la Biblia habían periodos de espacio muy largos entre uno y el otro. Cuando leemos el Viejo Testamento no era como que en un mes se manifestó todas las cosas que leemos. Hay ciertos milagros increíbles que Dios reserva para cuando Él quiere avanzar su voluntad de una forma específica. Por ejemplo, si yo voy a Quino, no debo de esperar partir Quino en mitad para yo llegar allá a la isla del Tiburón. Sería absurdo, nomás porque me dio la gana buscar que Dios parta en Quino por mitad para yo pisar tierra seca, como lo hicieron los israelitas. Sin embargo, si fuera por algo que sea por causa de Dios o por un mandato de Dios o cosas así, es que Dios trajo ese tipo de milagros. No por minimizar los milagros, sino que para que usted comprenda el contexto de cómo se dieron los milagros. Entonces, no voy a ir a rodear una casa que me guste a mí para ver si después de 7 días y 7 veces que le dé la vuelta los muros de la casa caigan. Sería una locura buscar algo así. Sin embargo, los torcimientos de los supuestos apóstoles de nuestro tiempo es lo que hacen. Agarran ciertos milagros y piensan que los vamos a aplicar como nosotros queramos. Ya hay cosas que descubrimos que ellos han torcido, están mal aplicando. Les falta unas cuantas clases de hermenéutica. Pero sin embargo, Dios sí es un Dios de milagros. Entonces Dios hace milagros en nuestro día hoy. No más que los milagros van a ser las cosas que Él quiere hacer para que se haga gloria hacia Él, no hacia nosotros. Si fuera la reinversa, todos nosotros no tuviéramos ningún problema de dinero, pues porque nomás estuviéramos viendo dinero aparecer como nosotros quisiéramos y no tuviéramos nada de problemas, y ninguna de las cosas que estamos enfrentando el día de hoy no estaríamos nosotros enfrentándolas. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que Dios sí hace obras grandes y sí crece, y la obra sí va creciendo y Dios contesta oración. Así que entremos al estudio. Noten por favor, número 1 conmigo, la Biblia promete milagros en contestación de oración y fe. Entonces,
creemos que Dios cumple su palabra y la Biblia nos promete que Dios contesta oración. Entonces, si Dios contesta oración, pues eso es un milagro en sí. Y que tenemos que ver ciertas promesas bíblicas que Dios nos da, porque la Biblia sí promete que nosotros vamos a poder obtener cosas milagrosas por medio de la contestación de la oración. Quiero que vean primero, por favor, en sus notas, la fe que mueve montañas fue prometida. La Biblia nos dice en Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diereis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, antes que salgan hoy al cerro de la montaña y traten de mover este cerro, comprendamos que la pregunta grande para mover una montaña es si Dios va a hacer algo en lo que Él va a recibir gloria, o va a ser algo que se hace por causa de Cristo. Entonces tenemos que comprender que hay ciertas cosas, ciertos milagros, pero sin embargo podemos orar por un problema que sea quitado, podemos orar por ciertas circunstancias que sean removidas, y si tenemos fe del tamaño de una mostaza, podemos ejercer esa fe para poder ver que Dios conteste oración. Entonces podemos tener la fe que mueve montañas, y muchos obstáculos pueden venir, y nosotros podemos tener la fe para poder tratar con ese obstáculo. Y Dios muchas veces da la convicción, da la fe para tomar acción, y a uno se le quita el miedo y simplemente vamos a seguir haciendo algo, porque Dios entonces da la fe para mover la montaña. ¿Han visto circunstancias en nuestras vidas que hemos visto Dios obrar? Nunca se me va a olvidar en una ocasión cuando mi esposa quería ir a un restaurante allá en los Estados Unidos que se llama Olive Garden, y ese era un lugar favorito de mi esposa cuando viajábamos. La verdad no teníamos dinero, no teníamos mucho dinero para nomás parar en este cierto restaurante cuando queríamos, pero ya teníamos varios días de viaje, y mi esposa me dice: ¿cómo quisiera comer ahí? Y yo le dije: mira, apenas tenemos para un tanque de gasolina y tenemos que llegar a la siguiente conferencia. Me dijo: ¿qué tal si oro y Dios contesta nuestra oración? ¿Me llevarías ahí? Yo le dije todavía de una forma burlesca, le dije: si tú oras y Dios provee de una forma milagrosa de aquí hasta que lleguemos a la conferencia, yo te llevo a comer ahí. Ahora les voy a decir honestos, yo le estaba hablando muy sarcástico, como diciendo: vamos a ver si es cierto. Entrando al estado de Wyoming, cuando íbamos viajando, nunca se me va a olvidar, porque pues paramos para llenar el tanque de gasolina. Lleno el tanque de gasolina, algo pasó con la bomba de la gasolina y me dieron el tanque gratis. Básicamente no hubo ningún gasto. Dios contestó la oración de mi esposa. Ahora, qué alegría fue poderle decir a mi esposa: vamos a ir a cenar porque Dios contestó tu oración. Ahora, eso jamás me ha vuelto a suceder otra vez, pero supe que eso fue algo muy extraordinario, algo que sería imposible nomás llamarle una coincidencia. Además, para el cristiano no lo vemos de esta forma. Dios contestó oración, y cuando estábamos comiendo, ¿quién le quitaba la sonrisa? A mi esposa. Porque ella sabía que Dios había contestado su oración. En otra ocasión, estábamos caminando aquí en Hermosillo, en Costco, y estábamos viendo un refrigerador, y mi esposa me dice: quiero que me compres. Y pues otra vez, como cualquier esposo, nomás uno puja, dice: ok, un día de estos, a ver si, ¿verdad? Un día cuando se cuadren las cosas, un día que el universo se alinee perfectamente, lo vamos a hacer. Y ella me dijo: si oro por este refrigerador y Dios provee para ese refrigerador, prometes que me lo vas a comprar. Yo le dije: sí, te prometo, si Dios provee. Es más, le dije yo, vamos a orar que Dios provea una cantidad, y yo di una cantidad con ceros. Dije: si Dios provee esto, yo te lo compro. Ok, me dijo: voy a ponerme a orar. Le dije: está bien, ponte a orar. Pasó una semana
Y me dijo mi esposa, ya te dieron dinero, no ha provisto Dios lo que estaba pidiendo. No, le dije, no, Dios todavía no me le dije, bueno, vamos a ver. Pasó otra semana y todavía me dijo, ¿podemos comprar ya el refrigerador? Le dije, no podemos comprar el refrigerador. Y yo todavía dentro de mí diciendo, pobrecita, ¿verdad? A ver si no queda defraudada. Un hermano de la iglesia llegó conmigo y me dijo, pastor, recibí un dinero que no estaba contemplando. Te quiero regalar este dinero, pero me tienes que prometer que nomás lo vas a usar para tu familia. No compres nada para la iglesia, esto es para tu familia. Entonces voy viendo y era la cantidad exacta de la cual mi esposa estaba pidiendo. Ahora imagínense la alegría de poder ir y decirle, Maggie, vamos a agarrar el refrigerador. Dios proveyó y Dios contestó tu oración. Dios contesta oración, pero quizás la pregunta más grande no es tanto si sí contesta oración, es si estamos dispuestos a prevalecer en oración. La Biblia ya nos promete que si tenemos fe del tamaño de una semilla, podremos decirle a este monte. La cuestión es que dudamos de estas cosas. Noten otra promesa de la Biblia. Noten segundo, la fe es prometida para maldecir la higuera. Noten lo que dice la Biblia aquí. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hermanos, sí estamos en acuerdo que entonces la Biblia nos dice, porque Jesús vio una higuera que no tenía fruto y fue y la maldijo, quedó seca. Los discípulos quedaban maravillados de lo que acababa de suceder y Jesús les dijo, si ustedes creen, ustedes van a poder hacer lo mismo. Ahora yo sé, muchos van a decir, no, pero nomás los apóstoles. Pero lo que Jesucristo está diciendo, imagínense el poder que Él tiene y todo cuelga sobre si tenemos fe y no dudamos. Y les vuelvo a decir que el problema nuestro es con nosotros, no es con Dios. El problema es que sí dudamos y queremos ser como Tomás. Primero, Señor, muéstrame un milagro, luego creo. Y como Dios nos pide que creamos para poder ver el milagro, es ahí donde nosotros luchamos. Entonces después de hacer un milagro, Dios dice, mira, Jesús dice a los discípulos, esto y más pueden hacer, pero tienes que creer y no dudar. Tenemos otra promesa, noten tercero por favor. Tenemos la promesa de la fe para poder sacar demonios. Allá en Marcos 9:14 al 29, la Biblia describe la función de esto. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, dice la Biblia en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Llegamos otra vez a otro asunto, que nosotros hasta podemos sacar demonios. Ahora, curiosamente, nosotros no vamos como los carismáticos, tener servicios aquí para sacar demonios. Una vez estaba hablando con un pastor apostólico y él se estaba jactando y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, hay tanto poder en mi iglesia. Dice, cada domingo sacamos demonios. Le dije, no hombre, ¿quién quiere tener una membresía como la tuya? Le dije, si andas teniendo que sacarle demonios a tu gente cada rato. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, es, pero sí hay gente endemoniada. Me ha tocado varias veces en mi carrera pastoral ver la verdadera función de demonios en la vida de gente y tener que orar y ayunar para que Dios haga una obra. Esto es real y esto lo dice la Biblia. Entonces muchas veces uno tiene que pedirle a Dios que aumente la fe de uno, porque cuando uno está en una lucha espiritual, uno pensaría que sintiera uno valentía, pero es todo lo contrario. Cuando estás en la mera presencia de alguien endemoniado, sientes totalmente un temor que viene sobre ti. Es una lucha espiritual. Y es por eso que quizás los discípulos no pudieron, porque sí es una escena increíble de qué ver cuando esas cosas están pasando. Pero si tenemos fe y no dudamos, y si puedes creer, dijo Jesús, al que le cree todo es posible. Puedes sacar un demonio, puedes orar por alguien,
Quizás hay un espíritu malo en el hogar, hay algo que está pasando, hay como siempre una nube oscura en tu hogar. Pues es tiempo de comenzar a ayunar y orar, mientras que el demonio no puede poseer el cristiano, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sin embargo, los demonios sí pueden oprimir nuestros espíritus, pueden causar tropiezos en nuestras vidas, pueden traer aflicción. Este tipo de cosas sí vemos en la Biblia. Entonces, quizás un matrimonio ahorita ha tenido mucha lucha, pero ha sido por opresión demoníaca que han permitido entrar en sus hogares. Quizás demasiadas películas malas o cosas así han permitido que esta influencia entre en su casa. Es tiempo de ayunar y orar, es tiempo de pedirle a Dios que salga eso de nuestras casas. Ahora, para poder clarificar, yo no creo en esas casas de fantasmas donde se abren y se cierran puertas y va a aparecer la Llorona y una niña con un bebé y cosas así que Hollywood ha fabricado. Ahora, yo sé que muchos que me están escuchando juran que ven la Llorona o que ven niños, ¿verdad?, sin ojos o cosas así. Yo no me les estoy diciendo que nuestra mente es algo muy poderoso. Y yo les vuelvo a confirmar que bíblicamente el diablo no quiere asustarme. El diablo quiere seducirme. El diablo quiere convencerme que yo caiga en pecado. Él no está esperando en un rincón allá oscuro de mi casa para que cuando yo entre a mi casa me va a asustar, porque eso no es el trabajo del diablo. Él no funciona de esa forma. Él se disfraza al contrario, como un ángel de luz para poder engañar a los creyentes. Él quiere engañar, Él quiere seducir, Él quiere controlar mi vida para yo mantenerme en pecado. Lo último que Él quiere que yo haga es que me asuste de Él. Imagínense que si funcionara el diablo así como Hollywood lo pinta, nosotros fuéramos de las personas más santas, porque ¿quién no va a correr a Dios después de ver un monstruo o después de ver este tipo de cosas? Uno corriera a Dios. Pero es a lo contrario. En lo que ha sido la artimaña del diablo es el engaño. Pero ahora, hablando de opresión demoníaca, es distinta en la vida de los cristianos. Hay adicciones que son el resultado de opresión demoníaca. Hay pecado que existe en nuestras vidas por opresión demoníaca. Entonces tenemos que aprender a orar, a ayunar, para poder, aun si creemos esas cosas, poderle decir al demonio, al diablo que salga. Y solo individuos que están escuchando esto, que quizás reconocen algo distinto de sus hogares, algo que ha cambiado, algo que es diferente, el humor ha cambiado y se ha permanecido de una forma indiferente y oscuro. Quizás es tiempo de hacer un examen y comenzar a ver qué es lo que está pasando para que comiencen a orar específicamente de esto. Han visto ocasiones donde hermanos se han enfermado, donde al principio estoy orando como si fuera nomás un daño físico. Después de mucho tiempo que no hay victoria en esto, entonces ya uno reconoce eso es el mero diablo que está causando un daño. Entonces uno ya comienza a orar muy distinto. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo mandó a un demonio que saliera, se le quitó la fiebre a la niña. Y hay enfermedades que vienen atribuidas a la obra demoníaca que podemos ver en la Biblia. Entonces cuando uno está enfermo y quizás nunca sana, nunca cura, parece que nunca se le quitan los problemas, es tiempo de estar orando un poco distinto. Quizás, Señor, ya no te estoy pidiendo que me sanes, te estoy pidiendo que me libres. Quizás hay algo que me está deteniendo, hay algo que me está afectando. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que se le fue permitido a los mensajeros del diablo que le dieran. Entonces, y él fue en oración a pedirle a Dios que le sacara ese aguijón de la carne, que él mismo permitió que los mensajeros de Satanás le dieran. ¿Cuántos aguijones quizás no tenemos hoy nosotros? Quizás pueden ser espirituales, quizás aquel dolor de espalda que no te permite ir a ganar almas, o que siempre es el dolor de cabeza
que te mantenía antes de tocar puertas, quizás tienes que reconocer lo que quizás es el diablo, que cuando vas a ver una serie en tu televisión no te duele nada, pero el momento que es tiempo para servir a Dios, ahora sí te duele todo el cuerpo, te duele la cabeza, ya andas de malo, ya te está deteniendo el diablo. Quizás tienes que identificar lo que está pasando y tienes que comenzar a pedirle a Dios que te libre y que te ayude a ser libre de esas cosas que te oprimen. No, hermanos, se sorprendan que la mayor parte de muchos de los pleitos matrimoniales suceden desde el momento que se arreglan y llegan a la iglesia, porque el diablo comienza su obra en traer disensión y pleitos. Eso es la obra del diablo, hermanos, para tratar de robarte la bendición de que escuches la predicación. Entonces uno, en lugar de venir alegre, viene todo malo y angustiado y cómo vamos a estar, y se acaba la predicación y ya está indiferente el matrimonio. Les digo, tienen que reconocer la obra del diablo por lo que es. Y sí, no va a aparecer la llorona en tu vida, pero sí reconoce en esta noche que el diablo es muy real y su obra en la vida de la familia es muy diferente a la que pinta Hollywood, pero sí es muy real de todos modos su opresión y la forma que él obra y la forma que él comienza a funcionar en la vida familiar y de los cristianos. Cuando yo era niño, me metí a bañar y yo recuerdo cuando me usaba shampoo, siempre me quemaba los ojos porque tenía miedo siempre que cuando cerraba los ojos había alguien que me estaba viendo. Pues eso es Hollywood, esas son las películas, así fue mi mente, fue entrenada así, hasta que uno es salvo y la verdad ya muchas cosas que uno no teme por lo que dice la Biblia. Entonces, mientras que yo me enfoque en la Biblia, hay muchas cosas que no temo, porque pues si la Biblia no lo menciono, pues nomás me enfoco en lo que sí sé que describe la Biblia. Pero la Biblia nos promete que si tenemos fe, podemos hasta sacar demonios, hermanos. Cuarto, quiero que veamos, tenemos la promesa de la fe para hacer las obras de Jesús. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahora recuerden, porque muchas veces nuestros amigos los pentecostales han malentendido eso y andan buscando hacer las obras de Jesús. La clave aquí del Señor Jesucristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre. Y ustedes recuerden los estudios que ya hemos visto sobre la oración. El pedir en el nombre de Jesús no es la fórmula mágica como un mago dice abracadabra y todo va a suceder. El pedir en el nombre de Jesús es literal bajo la autoridad de Jesús o por causa de Jesús. Entonces hay muchas cosas que podemos pedir que no son ni por causa de Jesús ni porque Jesús me dio la autoridad de pedir. Entonces podemos hacer milagros, podemos pedir a Dios que haga milagros, pero tengan en mente que debe de ser por causa de Jesús o por la autoridad que Jesús me ha dado. Entonces, por ejemplo, Moisés pudo extender su vara y vio el mar abrir, pero esa autoridad se la dio Dios porque el Padre le dijo, extiende tu mano. Y bajo esa autoridad, entonces se extendió la mano. Entonces, y el mar se abrió. No nomás es porque le dio la gana a Moisés, esto sucedió. Entonces tenemos que comprender que hay cosas que uno puede esperar cuando son bajo la autoridad de Dios. Como los muros de Jericó que cayeron no nomás porque Josué dijo, ¿sabes qué? Tengo una buena idea, ¿por qué no rodeamos aquí el muro a ver qué pasa? Y se cayeron los muros, sino que fue porque Dios le mandó a él que hiciera esto. Entonces lo que podemos nosotros comprender es que quizás Dios te guíe a ti a orar por algo o hacer algo. Y de repente Dios dice, si tú tienes la fe para hacer esto, yo voy a venir detrás de ti y voy a hacer solo lo que yo puedo hacer. Y entonces bajo la autoridad de Jesús que Él nos guía,
entonces podríamos nosotros ver muchas cosas suceder que solamente Dios puede organizar. Entonces la fe para hacer las obras de Jesús, hermanos, y hay muchas promesas más donde la Biblia nos promete que si depositamos nuestra fe en Jesús, Dios va a hacer grandes cosas por medio de nosotros, pero tenemos que creer. Entonces la Biblia promete milagros en contestación de oración y fe. Quiero que veamos por favor segundo. Podemos ver el cristianismo es una religión de milagros. Traté con esto cuando comenzamos nuestra serie en Génesis. Y comenzamos a hablar que nuestra fe es una fe de milagros, cuando contemplamos todo lo que es nuestra fe. Cada persona que se ha opuesto al cristianismo se opone porque critica los milagros, porque critica nuestra fe en que Dios hace milagros. El cristianismo se edifica sobre la creencia de milagros. Si nomás hablamos de la creación, eso es un milagro. Dios creó todo en 6 días, descansó en el 7º. Una vez que estaba hablando con un ateo, me tiró la piedra y dice, entonces, ¿qué tipo de Dios descansa? Porque le está diciendo cómo descansó él en el 7º día. Obviamente por su ignorancia habla y nomás está tratando de tirar una piedra, pero la verdad es que Dios no descansa. Muy bien, Él lo estableció de esta forma para que nosotros descansáramos el 7º día. Pero no hay ningún día donde usted va a orar y Dios está dormido o está tomando una siesta. Todo eso fue por ejemplo, pero Dios sí es el creador del universo. En Colosenses 1:16, la Biblia nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la Biblia nos dice que la creación, hermanos, ese es un milagro. Además, si crees que Dios es el creador, ¿cómo se te va a hacer difícil creer que Él puede contestar tu oración? Él contesta oración. Hermanos, acabamos de celebrar la resurrección. Eso es un milagro. La resurrección en sí es un milagro fundamental del cristianismo. Si no hay resurrección, entonces estamos muertos en nuestros pecados. Eso es un asunto grande y los ateos y escépticos han tenido que desarrollar teorías de que en realidad no murió Jesús, Él estaba desmayado, lo enterraron vivo y cosas así para poder ellos explicar la tumba vacía. Pero creemos que Dios es un Dios de milagros. ¿Qué tal la salvación? La salvación, hermanos, es un milagro. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo que regenera. Nacemos, dice la Biblia, del Espíritu. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Imagínense el milagro de que el Espíritu de Dios está en nuestro ser. Y es por eso, hermanos, que podemos vivir en el poder de la resurrección. No porque en nosotros está el poder, sino porque aquel que está en nosotros es el que da el poder para poder vivir. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fue el Espíritu Santo, hermanos, que resucitó a Jesús de los muertos. Imagínense, el Espíritu Santo, ese poder que Él usó para resucitar a Jesús de los muertos, es el Espíritu que mora en nosotros. Es el Espíritu que ahora ha tomado residencia en nosotros si somos salvos. Vemos como quizás existan ángeles que nos cuiden. Salmos 34:7, la Biblia nos dice
el ángel de Jehová encampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, no estoy diciendo que hay unos angelitos en pañales flotando alrededor de nosotros y cosas así. Pero en debidos tiempos sabemos que Dios manda ángeles a hacer su obra. ¿Y por qué? Porque así lo quiere Él y así lo decide. Y cuando hay situaciones que Dios ha visto que Él quiere que un ángel sea el mensajero, pues así lo hace. En otras ocasiones Él mismo habló con los profetas. En otras ocasiones Él mandó un ángel. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Amén. Y esas son cosas que nosotros no podemos debatir con Dios en cómo Él decide hacer las cosas. Pero así lo vemos que así decidió en la Biblia. La Biblia nos dice en Salmos que el ángel de Jehová encampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quizás si estamos en una perfecta armonía con Dios y estamos en una realidad de que sí tememos a Dios de una forma verdad, podemos esperar que hay un cuidado sobrenatural en nuestras vidas. ¿Será el ángel de Jehová? ¿Será la mano de Dios? ¿Será? ¿Quién sabe? Pero pues hay promesas bíblicas. Y lo que estoy diciendo es que podemos creer la Biblia. Y si la Biblia promete una protección, pues tenemos que creer en esta protección. Además, también vemos en la Biblia que Dios, si Él quiere, permite que esta protección se quite por un momento, como lo vemos en la vida de Job, que al principio, si ustedes recuerdan, el diablo hablando con Dios le dice, pues ¿cómo puedo tocar a Dios si tú lo tienes protegido? ¿Y qué hizo Dios? Pues quitó la protección y permitió que el diablo tratara con Job. Y si muchas veces en su voluntad, que en el detalle no vamos a entender exactamente cómo es que Dios obra aquí, Él puede permitir que alguien que esté en el centro de la voluntad de Dios sea desprotegido por razones que solamente Él conoce. Sabemos que al final Dios bendijo a Job con doble de todo lo que tenía. Pero sin embargo no entendemos cuándo es que Dios decide esto y por qué decide esto y con quién decide esto. Así que cuando usted ve a alguien que le está saliendo algo mal, no salga como juez pretendiendo que esa persona está en pecado. Quizás está en la perfecta voluntad de Dios y Dios decidió que esto sucediera. Lo que sí tenemos que hacer es no perder fe aun cuando nos está yendo mal. No sé usted, pero yo sé que en mi vida muchas veces me he puesto a pensar, ¿habrá algo en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Habré hecho yo algo que ha ofendido a Dios? Y uno comienza a escudriñar y de repente se da cuenta, pues no hay nada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el diablo es el que me está tentando o un demonio me está tratando de desanimar. Y uno tiene que identificar y comenzar a orar, que Dios nos dé fuerza para perseverar en ese momento. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia promete milagros en contestación de oración. Segundo, podemos ver, hermanos, que el cristianismo es una religión de milagros. Pero noten tercero, para terminar, por favor. Y podemos ver, hermanos, que los milagros de la Biblia fueron dados para nuestro ejemplo. Los milagros de la Biblia fueron dados para nuestro ejemplo. No tengamos miedo a orar y noten conmigo Salmos 81:10, ahí está en sus notas. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. La Biblia nos recuerda quién es Dios. Él es el que sacó a la nación de Israel de Egipto. Y de tal forma, así como Él les recuerda, les dice, ese es el poder, entonces abre tu boca y fíjate todo lo que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Qué promesas tan más increíbles? Noten 1 Corintios 10, por favor, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, la que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, los milagros
Noten lo que dice 1 Corintios 10:11 en correspondiendo a este contexto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, ¿por qué dice la Biblia entonces que han pasado todas estas cosas? Acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Hermanos, si no hay fruto en nuestras vidas, debe de amonestarnos lo que acabamos de leer. Debe de sacudirnos, debemos de buscar fruto, debemos de ver a ver que Dios haga algo otra vez, aviva tu obra en nuestros tiempos. Debemos de buscar otra vez que Dios vuelva a hacer la obra otra vez. Entonces están en una lucha, hay algo que a lo mejor estás en batalla. Pídele a Dios que renueve tu vida, que renueve tu espíritu, que conteste oración, que cambie a tu hija, que cambie a tu hijo, que cambie a tu esposo o a tu esposa, que conteste oración, que haga algo, pero usted ore a Dios, sea amonestado por lo que la Biblia promete, sea amonestado por estas cosas que son escritas para la amonestación nuestra. Entonces, no sé, quizás habrá alguien que me esté escuchando ahorita, que te has encontrado en una situación donde ahorita, pues quién sabe cómo van las cosas, quién sabe cómo van a terminar, pero tenemos que tener fe, hermanos. Ya sea lo que vaya a suceder en el futuro, tenemos que tener fe para pararnos firme por Cristo, para seguir hacia adelante y ver qué es lo que sigue en esta secuencia de lo que estamos enfrentando. Y tenemos que tener fe que Dios va a contestar oración. Tenemos que tener fe para orar por otros que van a enfermarse y otros que quizás lo han perdido todo. Vivimos en una época, hermanos, que por salvar vidas hemos destruido otras vidas. Estamos en circunstancias donde por salvar a unos la vivienda de otros ha sido destruida y hay bastante dolor ahorita. Tenemos que tener a unos a otros en oración. Hay hermanos de nuestra iglesia que ahorita ya no tienen trabajo, no tienen la promesa de cómo van a sobrevivir el siguiente mes y tenemos que estar orando por ellos. Hay cosas que se van a ir desenvolviendo, pero tenemos que estar orando que Dios haga algo en nuestras vidas. Y las cosas que sucedieron, los milagros que sucedieron en la Biblia, fueron escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué tanto ha orado usted para pedirle al Señor que te ayude, que conteste tu oración, que cambie el corazón? ¿Qué milagro estás buscando el día de hoy? ¿Qué es lo que estás buscando que Dios haga el día de hoy? ¿Se lo has dicho a alguien más para que ore con usted? Porque recuerden, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre y están en acuerdo, pueden pedir cualquier cosa y os será hecho. No se les olvide de las promesas bíblicas que ya la Biblia nos está dando. Hermanos, oremos y pidamos a Dios. Él es un Dios de milagros y hace milagros en nuestro día. Hay que buscarlos, hay que buscar a Dios que conteste oración. Vamos a orar.